Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual y trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzaremos con el trabajo, como siempre. Y ya sabéis que a lo largo del vídeo os daré una serie de mensajes que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Aries, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Aries. Hay una persona aquí en el trabajo que lo que dicen las cartas es que no te deberías de fiar mucho porque está muy pendiente, ¿bien? Alguien que está muy pendiente y que está buscando un logro, ¿bien? Pero no está buscando un logro de manera limpia, ¿bien? Entonces, podría estar buscando ese logro a costa tuya, Aries, posiblemente. Otros de vosotros, veo aquí, Aries, que estáis como muy a expensas de que suceda algo dentro del trabajo. Lo que tenga que suceder, sucederá. Yo te diría que mantengas la calma y que sigas, haciendo tu trabajo como lo has hecho hasta ahora. No modifiques nada. Los que estéis esperando firmas, se darán firmas, pero más adelante, Aries. Los Aries que no estáis trabajando. Una persona un poco mayor que tú te ofrece algo, te ofrece un trabajo que yo te voy a decir, en un principio a mí no me cuadra, pero a ti te va a cuadrar menos todavía, ¿bien? Entonces ten mucho cuidado con esta persona. Ahora, hay otra persona, conocido o conocida tuya, que te ofrecerá o te echará una mano respecto al trabajo, sí. Y ahí es cuando yo veo una firma de contrato. ¿Qué es lo que pasa? Que yo este contrato lo veo como para cubrir una baja o algo por el estilo. Pero bueno, algo es algo. Aries, que tenéis un negocio. Hay una persona o hay alguien que está muy pendiente de lo que tú estás haciendo en tu negocio. Pero está pendiente no de forma directa, que tú te des cuenta que esté pendiente. Está pendiente en la clandestinidad, ¿bien? Aries, que tenéis un negocio, tendrás la oportunidad de avanzar en algún aspecto relacionado con tu negocio, de crecer, si dentro de 2 semanas aproximadamente llegarán noticias que serán muy positivas y delimitantes en este aspecto. Vamos a seguimos. Aries, seguimos con tu economía. Aries, respecto a tu economía, dicen las cartas que hay algo que puede llegar respecto a tu economía o que viene por parte de la pareja o de la familia, ¿bien? Que esto es seguro, ¿bien? Que simplemente hay que esperar que de donde viene ese dinero se solucionen unas cosas, unos asuntos. O sea, que no te precipites, que esto es seguro para ti. Mes de diciembre será muy importante respecto a tu economía. Para muchos de vosotros, Aries, en la segunda semana de diciembre simbolizan mucho el tema de cerrar ciclos respecto a la economía, ciclos que nos estaban poniendo obstáculos o que nos impedían avanzar e incluso tomar decisiones importantes para nosotros por ese estancamiento económico que teníamos, Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías. Aries que estáis solteros. Bueno, hay algo que ha sucedido, bien,
que, digamos, algo sucedió, y dicen las cartas que sucedió en pasado, que es como si se viera venir, ¿no? Una situación que se ve venir. Es lo que yo veo. ¿Vienen cambios a tu vida en cuanto a lo sentimental? Sí. Y este cambio que yo veo, es un cambio muy importante, y el cual a mí me habla de una persona, digamos, que llegaría a tu vida con mucha fuerza. Me hablan de un flechazo muy fuerte, bien. Pero también te vas a cuestionar mucho esta historia, es lo que dicen las cartas. O sea, que aunque aquí haya un flechazo muy fuerte, que es lo que están diciendo las cartas, dice, tendrá un proceso, y dentro de ese proceso hay un momento de reflexión. Nos sentimos en la necesidad de cuestionarnos mucho esta historia. Habría que aclarar muchas cosas para avanzar con esta persona, es lo que dicen las cartas. Habría que aclarar, digamos, cuál es su situación real, ¿no? ¿Cuál es su situación real? Que es algo que dicen a lo largo del tiempo, del tiempo, del transcurso de esta historia, no queda muy claro. Entonces, ¿qué pasaría en el momento que se aclarara su situación real? Vamos a verlo. Realmente, Aries, lo que yo veo aquí es que esta persona, tú puedes pensar, verás, tú puedes pensar que esta persona no ha dejado a alguien del pasado, bien, pero realmente, o como que tiene algún tipo de ilusión, o como que tiene algún tipo de sentimiento hacia la persona del pasado, pero realmente aquí lo que me dicen las cartas es que esta persona es manipulada por esta persona del pasado. Bien, vamos a ver qué se plantearía contigo, qué pasaría contigo y con esta persona. Vamos a ver qué más. Yo te voy a decir una cosa, Aries, hay un triunfo, digamos, después de todo esto. Entonces, va a haber momentos de todos, va a haber momentos en los cuales puedes experimentar algún tipo de dolor, es cierto, en esta historia, pero también dicen las cartas que es totalmente pasajero y que ese dolor será experimentado en el momento en el que tú intentas esclarecer un poco qué es su situación, ¿no? Porque estás en incertidumbre y esa incertidumbre te genera, pues bueno, ese dolor como yo veo aquí. Entonces aquí dicen las cartas que hay un avance en esta historia, que puede surgir algo más serio de esta historia. Bien, Aries. Vamos a ver qué más. Le darás muchas vueltas a esto. Y yo te voy a decir una cosa, Aries. Todas las vueltas que tú le des a esto, más que sean de lo que tú veas, serán por las informaciones que te digan, por las críticas que te digan. O sea, que tú realmente aquí no te vas a dejar llevar de lo que tú veas.
te vas a dejar llevar de lo que te digan. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Seguimos con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Mira, se están viendo las cosas desde una perspectiva que nos está llevando lo que es al cansancio, ¿no? Al desgano, ¿vale? Entonces, Aries, hay fuerza en esta relación, sí hay fuerza, pero también veo personas que no me gustan y que estancan tu relación. Y todo esto lo digo para las personas que de verdad creáis en las peticiones raras que se hacen para hacer daño y demás, ¿no? Yo no creo en eso, pero bueno, para los que creáis, yo os digo que sí hay una persona que podría estar haciendo maldades, sí. Que tu relación está estancada no por esto, sino porque tu pareja, Aries, podría estar dejándose llevar de esta persona, ¿bien? Mira, Aries, yo te voy a decir una cosa. En esta relación debes de actuar con mucha prudencia ante esta persona. Mucho cuidado, porque yo te voy a decir una cosa, podría estar más cerca de lo que tú te imaginas, las cartas dicen que sí, podría estar muy cerca. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Puedes hacerte muchas preguntas en esta relación en cuanto a la situación que tenéis, pero hay una respuesta clara y creo que tú la sabes, ¿no? De esa persona tan cercana, esa amistad, que sabes que está por lo que está. Pero tampoco puedes decir nada. Porque si dices algo, sientes no, es que hay un problema. Si dices algo, hay un problema. Tienes la sensación de que esta persona te impide avanzar con tu pareja. ¿Podría estar impidiendo esta persona? Yo diría, el que impide o la que impide realmente es tu pareja, no esta persona. Bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Pero que esta inestabilidad para muchos de vosotros veo que viene ya de hace tiempo. Lo que pasa que ahora se ve más pronunciada, Aries. Entonces, también veo una situación en la cual se habla de desplazamientos relacionados con el trabajo. Podría, dice, si esto pasa, uno de los dos siente miedo a que pueda volver a pasar una situación del pasado relacionada con esto, con estos desplazamientos. Entonces, y esta situación de pasado se refiere a mentiras, ¿bien? Se refiere a mentiras. ¿Pasaría esto, Aries? Yo te puedo decir que a día de hoy no lo veo, porque todavía no se ha dado esa opción de movimiento o de desplazamientos. Esto está muy en el aire. Vamos a seguir. También os veo muy a la espera de algo, Aries, algo que sería importante
para vosotros. No estáis como buscando algo, y en muchos de los casos, Aries, te diría que es como el embarazo o tener algo que os una muchísimo más. ¿Creéis que este es el camino? Bien. El camino que puede traeros a vosotros la plenitud, ¿vale? Puede traeros la plenitud, e incluso estamos hablando de la demostración de sentimientos. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Aries. Esta persona que tú tienes al lado llegará a demostrarte los sentimientos en el momento que esta persona, y te lo digo así de claro como lo estoy viendo, tenga como, ¿cómo se dice esto? Como una decepción con alguien. En el momento que esta persona tenga una decepción con alguien, es cuando realmente va a mostrar sus verdaderos sentimientos. Ahora mismo no, porque se siente fuerte en algún aspecto. Podría llegar el tema de embarazo, eso que tú quieres que pase para que os una mucho más, sí, podría llegar, y sale muy presente. Vamos a seguir, seguimos. Es más, yo te voy a decir una cosa, Aries. Yo sí te veo en un futuro formalizando, los que no tengáis esa formalidad en la pareja, yo sí os veo en un futuro formalizando. Pero tenéis que esperar a que pase esto tan inesperado a la pareja, ¿no? De lo que hemos hablado antes. O sea, no es capaz de demostrar los sentimientos. Bueno, es una manera de ser, porque como cubre esa necesidad, a lo mejor con las amistades o con alguien de la familia, no demuestra esos sentimientos. Hay una fortaleza que no tiene esa necesidad de demostrarlos. Esto es una manera de ser, Aries, ni más ni menos. Esto no quiere decir que no tengas sentimientos, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Aries, con tu mensaje especial del amor. Si estás viviendo algo que realmente lo consideras bonito en el interior, emocionalmente, no necesitas nada más. No necesitas nada más, Aries. No necesitas un papel, no necesitas algo que diga, que somos novios, que es mío, que es mía. Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplica a su historia, Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu salud, no te me vayas, que vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Aries y tu salud. Cuidado con las infecciones, es lo que más están marcando. Posibles infecciones y náuseas. El aparato digestivo está marcando mucho, Aries. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries. Ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual, y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que sintáis esa conexión, ¿vale? Con ese ser querido. Bien, Aries, comenzamos. Vamos a concentrarnos, Aries. Me salen 5 personas. 5 personas. Y todas todas de una misma familia. Y aquí priorizan mucho el color blanco, ¿no?
Hay una persona en concreto aquí que es la que más se me hace de notar y es una mujer de pelo largo y le cae así por aquí, hasta aquí por lo menos. Hasta ahí llego yo a ver que quizás sea hasta más largo, de pelo negro. Y esta mujer se me hace de notar muchísimo. Dice que estará ahí en el momento que va a suceder algo muy importante en tu vida. Que estará ahí. Como que ella está esperando ese momento. La letra H me la ha mostrado antes, pero no sé hasta qué punto será importante esa letra. Porque no ha hecho hincapié en eso esta mujer. El número 7, muy importante, lo está mostrando como algo muy importante, como un suceso importante o algo así, Aries. Un candelabro de 3 velas. Un candelabro de 3 velas. No sé qué tiene que ver, insiste en que lo diga para que tú identifiques a esta persona. Así que Aries, los que hayáis conectado con esta persona, siempre os digo que intentéis ampliar el mensaje a través de los sueños, y los que no hayáis conectado, pues ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, seguimos, Aries. Vamos a seguir con este mensaje general, como siempre os doy. Aries, vamos a ver, Aries y tu mensaje general. No hay que discutir por nada, no hay que forzar nada, porque lo que tenga que pasar en tu vida pasará y antes de lo que tú te imaginas. Aries, ese es el mensaje que te dan. Te voy a dar el número 27, Aries, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. ¿Y qué más? Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.